puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán, y en Jesús confiarán. Gracias, mi Dios, por darte a mí y en ti mi sed saciar. Tú eres quien empezaste en mí, tu obra comenzar. Llegando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás contigo hasta el final, teniendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Gracias, Jesús. Háblanos, Señor, esta tarde. Haznos entender tu palabra, que sea tu voz, tu palabra, tus ideas, y que tu Espíritu Santo trate con nuestros corazones, Jesús. Gracias. Qué bueno es Dios con nosotros. La verdad es que pues no tenemos palabras para agradecer, para bendecir su nombre. Si pudiéramos, como el salmista, tan solo decir: bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Que así sea, que obliguemos muchas veces, aún en momentos difíciles, a nuestra alma a recordar los muchos beneficios que Dios ha tenido para con nosotros, que han sido muchos, muchos en verdad.
Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude esta tarde, porque es necesario y es indispensable entender que Dios el día de hoy está buscando a la oveja perdida. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de pláticas que tienen el objetivo de restaurar las murallas de Jerusalén, que tienen el objetivo de darnos a entender la voluntad de Dios para con nuestras vidas, aun cuando quizás el día de hoy sintamos que estamos lejos de Dios, aun cuando el día de hoy quizás tengamos ideas en nuestra mente acerca de si tendremos o no esperanza, si habrá o no oportunidad. Todas estas cosas las estaremos hablando, las estaremos esclareciendo con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle a Jesús que nos ayude. Jesús, cuando caminaste aquí en la tierra entre nosotros nos diste grandes lecciones acerca de cómo guiarnos con el Padre, cómo acercarnos a Él. Nos diste lecciones importantes acerca de cómo debemos de conducirnos como creyentes, como personas que buscamos tu voluntad, que buscamos tu rostro. Por ello te pido que esta tarde nos ayudes a entender tu palabra y que llegue muy al hondo de nuestro corazón, Señor. No somos perfectos, no somos nada, Señor. Somos pecadores arrepentidos y buscamos tu rostro y hacer tu voluntad. Háblanos, por favor, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar leyendo un texto que hemos estado entendiendo. Ojalá y podamos entenderlo en su plenitud y poder hallar así esperanza. Hablamos acerca de este texto. A manera de introducción, veíamos que en este texto se concentra la misión de Jesús. La misión de Cristo, la visión de Jesús, el anhelo de su alma, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, ¿vino a qué? A salvar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Y en este sentido, hemos de aprender quiénes son los que necesitan la salvación de Jesús y quiénes son los perdidos. Y es importante comprenderlo porque, como veíamos la vez pasada, el pueblo de Israel vivía en un estado de lejanía de Dios, vivía en un estado de completa soledad y sequedad. Tenían los rituales, tenían la religión, tenían las leyes de Moisés. El pueblo de Israel se caracterizaba por ser un pueblo sumamente riguroso en cuanto a transmitir oralmente las enseñanzas, transmitir oralmente de generación a generación
las instrucciones que Dios le dio a Moisés, que Dios le dio a los profetas, y era un pueblo profundamente religioso. Era un pueblo que basaba su vida, basaba sus creencias en cuanto a la religión. Eh, Difícilmente podemos encontrar un pueblo tan marcado por la religión como el pueblo de Israel. Es cierto que el día de hoy encontramos a miles, a millones de musulmanes que gobiernan sus países, gobiernan sus vidas religiosamente. Sin embargo, el mundo musulmán pues no tiene la misma edad que tienen las Sagradas Escrituras. Es más reciente, es más contemporáneo. Eh, desde, desde el principio el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibió instrucciones, recibió leyes y concentró su vida civil, su vida social y su vida religiosa en estas leyes. Entonces, el pueblo judío, el pueblo de Israel, vivía marcado muy fuertemente por los temas religiosos. Era un pueblo muy religioso. Sin embargo, nos encontramos con que a ellos fue a los que Jesús llegó. Fue a ellos a los que Jesús se acercó para ayudarles, para ponerlos a salvo. Este era el pueblo que estaba perdido. El pueblo que estaba perdido, su pueblo, era el pueblo de Israel, un pueblo profundamente religioso. Y la idea o la misión que tenía Jesús cuando caminó entre nosotros era restaurar el pueblo de Israel, hacerse un pueblo para sí mismo, como dice la Escritura, tomando en cuenta que partiendo de la restauración del pueblo de Israel podrían ser bendecidas todas las naciones de la tierra y así dar cumplimiento a la promesa que Dios le dio a Abraham. Y pues Jesús vino precisamente a su pueblo. Él vino a salvar lo que se había perdido, a su pueblo. Este texto puede bien aplicarse y de hecho ese es el sentido que el Espíritu quiere darle en esta plática. El Espíritu Santo quiere que tú sepas, querido amigo hermano, que si tú eres una persona que has creído, que has sido religiosa, que has basado tu vida en las enseñanzas de Jesús, como en aquel entonces el pueblo de Israel basó su vida en las instrucciones y las leyes que Dios le dio a Moisés, quiero que sepas una cosa. Tú eres muy semejante, yo soy muy semejante al pueblo de Israel. Y por lo mismo, cuando el pueblo de Israel se perdió y Jesús vino a ellos, podemos también nosotros entender que si nos perdemos, Jesús nos va a buscar. Y ese es el sentido de la voluntad de Cristo para tu vida. Esta serie de pláticas tiene el objetivo de restaurar a la persona que una vez fue cristiana, que una vez creyó, que una vez tuvo a Dios como el centro de su vida, que fue redimida inclusive por Cristo, que fue perdonada, fue comprada por precio de sangre y que las circunstancias que le rodean, cada uno tendrá su propia historia, lo fueron orillando, lo fueron derrotando, lo fueron haciendo cada vez que se alejara más de Dios y terminara quizás alejándose, quizás cayendo en pecados escandalosos o simplemente volviéndose una persona profundamente religiosa, pero sin la vida que Cristo tiene que darnos. Entonces, qué importante es poder entender este objetivo de esta serie de pláticas. No voy a quitarle un gramo de peso a la ley. En otras palabras, no creas que por el hecho de que estas enseñanzas busquen tu restauración van a ser emotivas. Yo creo que lo que menos
lo que menos necesitamos son ser emotivos. Lo que más necesitamos es ser serios y ser profundos en lo que, en lo que Dios tiene que decirnos a cada uno, porque Dios tiene que hablarnos a cada uno en lo particular. Entonces, no esperemos el típico canto religioso de restáurame Señor, hazme como tú, etcétera, que apela mucho a las emociones, ¿no? No esperes eso. Espera la palabra de Dios, espera el mensaje que Dios tiene para ti, como un mensaje que te va a doler, que te va a descubrir, que va a sacar a la luz las tinieblas que hay en tu vida, que va a hacerte mirar de dónde caíste, con el objetivo de que te arrepientas. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, y de hecho probablemente ya lo has estado percibiendo, ya lo has estado sintiendo, y, y, y no creas que es un tema de emociones. No es que me voy a sentir bien, no es que me voy a sentir que ya, ya Jesús me perdonó, no. En realidad, la invitación es a que seas bien profundo, que puedas realmente hallarte perdido. Es que es tan fácil engañarnos a nosotros mismos, es tan fácil sentirnos que estamos del otro lado, que ya pasaron por alto los tiempos del pecado y engañarnos con mucha facilidad. Que Dios nos ayude de verdad con su palabra a que ésta sea un espejo para nuestras vidas, sea un espejo para nuestras inquietudes. Pues bien, nuevamente reitero, este texto tiene el objetivo de transmitirnos algo. Y esto es que Dios, que Jesús vino a salvar. Y la palabra salvar es muy sencilla, es muy práctica y es simplemente ponerte en lugar seguro. Ponerte en un lugar seguro. ¿Esto qué significa? Que en este momento tú no estás en tu vida, tus acciones no te colocan y te tienen en una posición de estar seguro. Sí, probablemente tú puedas tener tus propias ideas acerca de ti mismo, o tengas argumentos para decir, pues yo me siento tranquilo, yo me siento en paz. Espero que a lo largo de estas pláticas, pues, pues Dios vaya abriendo el corazón, vaya quitando esa dureza del corazón y puedas ir mirándote si tú crees que estás bien, que bueno. La Biblia nos enseña y nos invita a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Esperemos que todos nosotros podamos hacer eso. Ese ejercicio es muy saludable. Probarnos a nosotros mismos si estamos caminando como Dios quiere. Y también tiene el objetivo de traer de vuelta a casa a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, si tú estás escuchando esta enseñanza, te encuentras y te sabes lejos de Dios, esta serie de pláticas tiene el objetivo de devolverte, de mostrarte la senda, de mostrarte el camino, de mostrarte por dónde tienes que regresar, por dónde tienes que volver a casa. Muchas veces se nos olvida y cuando la persona se ha alejado de Dios, eh, toma la mala decisión de tratar de borrar de su vida eh, aquellas enseñanzas prácticas, aquellos fundamentos que son los que nos ayudan a encontrar el camino de vuelta a casa. Y pues que Dios nos ayude entonces a recordar estos fundamentos, a recordar de dónde nos sacó Dios y muchas cosas que con su ayuda estaremos comprendiendo, estaremos viendo. Lo primero que quiero, con ayuda del Espíritu Santo, quitar de la mente de las personas son tres grandes engaños. Dos de ellos son evidentemente diabólicos y uno de ellos es muy sutil, muy, uh, pues muy blanco, ¿sí? Así como un sepulcro blanqueado, que aparentemente pues
se puede adornar por fuera, pero por dentro hay un corazón inadecuado, un corazón que no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a escudriñar las escrituras, vamos a entender su palabra. Y el primer gran engaño que quisiera eh, exponer eh, delante de, de, de cada uno de los que estamos oyendo esta plática tiene que ver con un pasaje en las escrituras muy socorrido por nuestro adversario cuando estamos flaqueando, eh, muy socorrido por nuestro adversario cuando nos sentimos eh, que hemos pecado, o definitivamente no solo lo hemos sentido, sino que a lo mejor sí pecamos y de inmediato llegan condenaciones que nos ponen en una condición de como no regresar, de alejarnos de Dios. Y el adversario ocupa mucho también de la escritura para tratar de buscar la manera de confundirnos, de torcer nuestros caminos, o como en este caso de evitar que regresemos y que volvamos humillados a presentarnos delante de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso con nosotros y la verdad es que necesitamos ubicarnos de manera pues muy clara, ¿no? Delante de su presencia. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 4, por favor. Dice la escritura de la siguiente manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Lo vuelvo a leer. A partir del versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bien, es un texto bastante duro y pareciera que nos hace pensar que una vez que hemos caído en algún pecado, pues si el adversario lo tuerce, le da un sentido de sentencia condenatoria para aquel que llegare a caer en algún pecado, eh, pues pareciera que no tenemos esperanza de ninguna manera, ¿verdad? Eh, ¿A quiénes está dirigido esta advertencia? Dice la Biblia que está dirigido a los que fueron iluminados y gustaron del don celestial primeramente, es decir, aquellas personas que en algún momento recibieron la iluminación, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, eh, la luz que penetró sus corazones, descubrió sus entrañas y expuso a la luz las obras y fueron halladas malas, y nos permitió ir al arrepentimiento, ir a conocer a Jesús en la cruz. Ellos, nosotros, somos los que hemos sido iluminados, los que hemos abierto los ojos y nuestra visión se aclaró para ver nuestra propia condición y nuestro propio estado delante de Dios. Entonces, este texto está dirigido a aquellas personas que hemos sido iluminadas en algún momento de nuestra vida. Es decir, si tú eres una persona que en algún momento realmente caminaste en salvación, este, y, y, y que el día de hoy te has apartado o que estás lejos de Dios, pudiera aplicarse de que, bueno, pues es que yo una vez fui iluminado por la gracia de Dios, me fueron abiertos mis ojos y en algún tiempo vi mi maldad y vi mi pecado
y corrí a Cristo y Cristo me perdonó. Entonces, este texto habla acerca de aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? Pues la gracia de Dios, la fe, la gracia de Cristo, el amor de Cristo. Este don celestial es maravilloso y hemos gustado de él, hemos sido hechos participantes de las delicias de Cristo, ¿no? Entonces, se refiere a estas personas, a nosotros, que hemos sido iluminados, que gustamos del don celestial y nos ha sido participado el Espíritu Santo. Probablemente diga sí, yo soy de esos y pues por lo visto no tengo escape. No, no es así, hermano, ahorita lo vamos a entender. Sí, efectivamente el texto se aplica para personas que han sido salvas, que han sido realmente cristianas. En versículo 5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, personas que han caminado con Dios, personas que han tenido comunión con Dios, que han gustado de los poderes del siglo venidero, es decir, de ver señales, de ver milagros, de ver la mano de Dios moviéndose con tal o cual persona, o en un lugar o en otro, es decir, que participaban de este precioso reino de los cielos. Dice el versículo 6, y recayeron, y recayeron. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ok, aquí es donde el adversario llega y te dice al oído, pues mejor ni te emociones, porque aquí estás tú reflejado. Tú fuiste salvo, tú fuiste iluminado, fuiste hecho partícipe del Espíritu Santo, hecho partícipe del reino de los cielos, de los poderes del siglo venidero, y recaíste. Por lo tanto, este texto es para ti, y tú no puedes ser renovado para arrepentimiento. Bien, esto es cierto, la Biblia no se equivoca. Una persona que ha recaído dice que es imposible que pueda ser renovada para arrepentimiento, y luego nos dice de qué manera: crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ok, entendámoslo de la siguiente manera. La palabra recaer quiere decir volver a caer en lo mismo. Volver a caer en lo mismo. Esto nos habla de una persona que si había dejado un pecado, vuelve a ese pecado, regresa a ese pecado. Y hasta ahí entendemos que tales personas pues ya no tienen manera de arrepentirse. Ya no pueden ser renovados, dice la Biblia, para arrepentimiento. No pueden ser considerados, no pueden ser personas que vuelvan a tener la posibilidad de arrepentirse. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuevamente crucifiquen para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Definitivamente, alguien que expone al vituperio el nombre de Cristo son aquellas personas que se han vuelto enemigas de Cristo. Es decir, personas que, si bien es cierto, se han vuelto atrás, no solo se han vuelto atrás, sino que además de haberse vuelto atrás, se vuelven enemigas de la cruz y enemigas del sacrificio de Jesús en la cruz. En otras palabras, lo exponen al vituperio porque se vuelven personas que buscan la manera, que le encuentran la forma de atacar a Jesús en la cruz.
Tales personas, solitas, ya se colocarán lejos del alcance de la misericordia de Dios. Entonces, entendámoslo. ¿Quiénes no pueden ser renovados para arrepentimiento? Recordemos que el arrepentimiento es un acto donde uno ve y entiende su maldad, entiende sus pecados y cambia su manera de pensar y de actuar al respecto. Metanoia. Pues bien, estas personas a las cuales se refiere la Biblia en este pasaje son personas que ya su forma de pensar no puede ser renovada. Su forma de pensar no puede ser renovada. Es decir, yo voy caminando por cierto lugar, voy en un camino bastante claro, hay mucha luz, hay mucha claridad. De hecho dice la escritura que este camino de santidad, por muy torpes que seamos, pues no nos perderemos. Pero dado el caso, la persona cae y se desliza fuera de este camino y de repente ya se encuentra pensando como piensa el mundo y empieza a relativizar las cosas como las relativiza el mundo. Ya comienza a darle un sentido más cercano al pensamiento mundano que el pensamiento de Dios. Y entonces nuevamente vuelve a cambiar su manera de pensar. Es decir, antes a lo malo le llamaba bueno y a lo bueno malo. Es transformado por Cristo, entonces a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo. Está caminando con Jesús y ve las cosas claras y oscuras. Va caminando con Jesús y entiende la diferencia entre ser bueno y ser malo, entre el impío y el santo, entre lo santo y lo profano. Es decir, entiende perfectamente cuál es la diferencia y por qué no andar por un camino y por qué sí andar por otro camino. Entonces, esa persona va en ese estado de arrepentimiento de que hubo un cambio en su manera de pensar y por ende un cambio en su manera de actuar y va caminando por ese camino. Se desliza, cae, se sale fuera del camino, recae, se desliza, su mente comienza a entenebrecerse, comienza a escuchar los consejos de Egipto, desciende para escuchar a Egipto, qué es lo que tiene que decir, desciende a Egipto a tomar del agua del Nilo, es decir, comienza en su estado mental un cambio, un cambio de tal manera que nuevamente a lo que era malo comienza a llamarle bueno. En tal estado, en tal situación, es muy difícil, es imposible, de hecho, la misma Biblia lo dice, que una persona que haya modificado nuevamente su corazón para poder aceptar que está bien sabiendo lo que es malo, esa persona solita se pone fuera del alcance de volverse a Dios. Por sí sola se pone fuera del alcance de volverse a Cristo. Luego entonces, su propia manera de pensar lo excluye de la posibilidad de redención. Lo excluye de la posibilidad de que sea perdonado, de que sea renovado. Él solito transforma su mente nuevamente, transforma su manera de vivir, justifica la maldad, justifica el pecado y continúa avanzando en un camino de tristeza hacia abajo y ya ni siquiera alcanza a entender la muerte de Cristo. Ya ni siquiera alcanza a entender a Jesús muriendo en la cruz por los pecados. Quizás esa misma persona ya comienza a decirle a otros seres humanos, oye, ¿sabes qué? Pues es que pues yo estaba mal y creo que estaba exagerando y entonces comienza a alejarse de la cruz de Cristo, comienza a alejarse de la comunión con Dios, de tal manera que solito se excluye de la misericordia de Dios. Pero
eso significa que ya no tiene una oportunidad. Y esa es la pregunta. En cierta ocasión, y este es el segundo gran engaño, y nos va a ayudar a entender un poco acerca de cómo interpretar de manera correcta eh, estos textos. Estaban los fariseos observando cómo Jesús le daba libertad a un endemoniado, cómo Jesús le estaba dando libertad, estaba echando fuera demonios de una persona, y esta persona es renovada, es liberada por la misericordia de Dios. Y estos fariseos, en su envidia y en sus celos, eh, cosa que sabían que ellos no podían hacer eso, que Jesús estaba haciendo, que era echar fuera demonios, en su celo y en su envidia, declaran que el espíritu de Belcebú es por quien fue hecho esta liberación, este milagro. Entonces Jesús, indignado, decir, ¿cómo es posible que estas personas, o sea, a lo malo, a lo bueno, perdón, a lo que es del Espíritu Santo, a libertad, que está liberando a una persona de la esclavitud, de la maldad, del pecado, del demonio? ¿Cómo es posible que le atribuyan maldad al Espíritu Santo? Entonces, en ese sentido, Jesús dice, toda palabra que el hombre profese, que el hombre declara en contra del Hijo del Hombre, le será perdonada. Toda palabra que el hombre diga en contra de Dios será perdonada, pero la palabra o la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el siglo venidero. Es decir, da una sentencia categórica e irrevocable de que estas personas, al haber negado, al haber llamado a lo que es bueno, a lo que es santo, llamarle diabólico, ya no tienen perdón, no tienen manera de regresar, no tienen forma de cambiar sus pensamientos. Este mismo ejemplo es el que ocupamos también para este texto de Hebreos. La persona que recae es aquella que se oscurece totalmente su entendimiento. Es aquella persona que la luz ya no le brilla, ya no le entiende, ya se pone en una posición tan lejana que ya no le brilla nada, ya no entiende las cosas, ya no comprende la magnitud del pecado. Y por el contrario, comienza a llamarle a esta forma de vida, de vivir iluminado, con el don de Dios, con los poderes del siglo venidero, participantes del Espíritu Santo. Esta forma de vida cristiana, esta vida que Jesús ofrece, esta vida regenerada en el Espíritu, habiendo vuelto a nacer, este que recae le empieza a llamar malo. Y dice, no, esa vida está mal. Está mal. Y se arrepiente de haber caminado con Dios. Fíjate muy bien lo que se está diciendo, hermano. Estas personas sí no pueden ser renovadas para arrepentimiento porque ya no hay luz, ya no hay Espíritu Santo que esté contendiendo para hacerlo volver y recapacitar de su caída. A estas personas te las vas a encontrar quitadas de la pena, con el mayor cinismo del mundo, metidas en el pecado, sin una gota de una conciencia despierta. Y si tú te llegas a encontrar con una persona así y le llegas a hablar de Cristo, hasta se va a enojar y te va a echar, te va a callar. Cállate, yo no quiero escuchar nada de eso porque es pura mentira, va a decir. Esa persona sí ya se puso lejos, ya se colocó fuera del alcance de la misericordia de Dios. Pero no porque Dios no pueda perdonarlo o perdonarla, sino porque su propio estado mental no le permite ya ser perdonado. Porque el único pecado que Dios decidió no perdonar es cuando al Espíritu Santo lo ofendes blasfemando y diciéndole que es el demonio mismo el que obra milagros
tan maravillosos, tan llenos de amor y de bondad. Entonces, vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar en aquella persona que, que el día de hoy está escuchando esta enseñanza y que sabes que has practicado el pecado. Quien quiera que seas, tú sabes que has estado viviendo lejos de Dios, has estado practicando el pecado, pecados que antes te eran terriblemente eh, incómodos, hoy ya no lo son tanto, hoy ya no te parecen tan terribles, tan asquerosos, que ya lo puedes tolerar en la vida de la gente que te rodea, que ya puedes en un momento dado inclusive hasta acercarte mucho o inclusive hasta pecar. Ya, ya, ya le has perdido la abominación al pecado. Bien, llevas así 1, 2, 3 años, 4, no lo sé. Pero tú hoy estás escuchando esta enseñanza. Quiero decirte que en primer lugar, si tú estás escuchando esta enseñanza, es porque Dios así lo quiere. Él quiere que tú escuches esta plática. Porque a lo mejor vives engañado en el decir, yo ya no puedo ser renovado para arrepentimiento porque yo he vivido en la práctica de algún pecado, de algunos pecados o de varios pecados. Yo me he recaído. Entendiendo el concepto de que recaer fue un arrepentirte de estar arrepentido. Vamos a plantearlo así. Es decir, de volver a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es muy probable que tú no lo hayas hecho. Que tú no hayas llegado al punto de decir, eh, esto está mal y con todo lo hago, pero además voy a procurar convencerme a mí mismo de que es algo bueno. La conciencia estuviera completamente muerta y cauterizada en un punto así. Entonces si te colocas en el plano de Hebreos, incapaz de poder ser renovado para arrepentimiento. Pero si el día de hoy estás escuchando esta plática es porque Dios tiene un propósito para tu vida con esta enseñanza. Y esto es aclararte el panorama. Amado hermano, te hablo a ti, hermana, que anduviste en un momento caminando de la mano de Cristo, que estuviste caminando de la mano del Cordero de Dios, que te deleitabas en la oración, que veías tus oraciones contestadas, que veías tu corazón lleno y pleno y sentías el gozo del Espíritu y veías en tu carácter amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, estas virtudes que solo son provenientes de la vida del Espíritu Santo, siendo trabajadas en tu vida. Tú las veías, tú veías y dices, gracias Señor porque pude perdonar a fulano y tal. Gracias Señor porque supe controlarme ante tal situación. Y tú glorificabas a Dios por el carácter que te estaba dando, es decir, tú caminabas con Él. Pero llegó un momento en que, sin que te dieras cuenta, comenzaste a dejar de orar, comenzaste a dejar de deleitarte en las escrituras. Y entonces comenzaste a decaer. Y entonces le dabas más importancia a las obras que estabas haciendo que a estar pegado a la vida verdadera. ¿Qué pasa con una situación así? Caes, y caes, y caes. Y entonces llega un momento en el cual Dios dice, a ver, espérate, detente. Puede retirarnos por completo y despedazar nuestras buenas obras. Y nos quita.
Y entonces sale a la luz que dependíamos ya de nuestras acciones, de nuestras obras, de que íbamos a predicar a este pueblito, de que íbamos a predicar acá, de que estábamos en casa hogar, de que estaba sirviendo en tal lugar, de que hacía esto, de que lavaba los baños, de que estaba a cargo del sonido, de que... Y entonces Dios te hace un lado y dice, a ver, siéntate. Y entonces te enojas contra Dios, y entonces te sientes desolado, y te sientes inútil, y te sientes incapaz, y te sientes lejos de la vida que tú estabas llevando, y entonces te enojas, y sientes frustración, y sientes angustia, y entonces puedes hasta amargarte contra Dios y decir, no, pues no, no, pues ya fue injusto lo que hicieron conmigo, fue injusto, yo no era así, ¿por qué tuvo que haber pasado eso? Si yo me daba, yo estaba ahí, yo era el primero al pie del cañón, si se necesitaba algo, yo era el primero en levantar la mano, yo era la primera en decir, yo voy hermano, etcétera. Es decir, había una disposición amplia para hacer el bien, pero tú sabes en tu corazón que ya habías dejado y descuidado la oración y que ya habías descuidado la lectura de la Biblia. Entonces vas para abajo y entonces el pecado toma más fuerza, más fuerza y vas a continuar recayendo. Entonces las tentaciones se hacen más terribles, más fuertes, más angustiantes. Entonces caes, entonces aparecen las condenaciones y vuelves a caer. Entonces tratas tú ya de ver la manera de justificarlo. Como te alejaste de Dios y ya no puedes vencer el pecado, porque cuando nos alejamos de Dios también nos alejamos de esas victorias encima de las concupiscencias que teníamos o que tenemos y que están ahí, hermano, que Dios las vence. Y si hoy en día podemos caminar en santidad es porque Dios las está venciendo en nosotros, pero no porque hayan dejado de existir, ahí están. Y si tú le rascas tantito, ahí van a estar. Y si te descuidas, ahí van a aparecer y se van a hacer grandes y van a tomar nuevamente fuerza en tu vida. Pero cuando estamos con Dios, eso se mantiene completamente controlado por el Espíritu de Dios. Pero volviendo al punto, entonces vas en declive. Y entonces ya Dios te saca y te dice, a ver, reacciona. Y entonces tú como un niño berrinchudo, como niña berrinchuda, te enojas y ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Pues te alejaste de Él. ¿Cómo preguntas por qué? Pregunta en alguno de los pueblos si se ha hecho algo semejante, que dejando la fuente de agua viva te vayas a hacer cisternas rocas. Y entonces Dios te retira y te hace ver, tus obras no me sirven para nada. Y entonces te enojas. Ah, ahora entiendo. Nada más nos exprimen ahí un poquito y ya después nos desechan como vil trapo. Ah, y entonces las amarguras empiezan, te alejas y te vas en tus pensamientos y decides comenzar a volver a practicar el pecado. Y entonces ahí estás en el mundo practicando el pecado, ya tratando de apagar y de callar tu conciencia. Pero quiero decirte una cosa el día de hoy, amigo, hermano. Quiero decirte una cosa. Si dentro de ese estado en el cual, enojado y emberrinchado con Dios, aún alcanzas a escuchar un poco de su dulce voz, sino ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es una evidencia de que aún no has traspasado la línea que te impide ser renovado para arrepentimiento. Ciertamente, hermano, no vas a volver a crucificar a Jesús para ti mismo, porque ya lo hiciste. Pero dice el Espíritu Santo, a través de la enseñanza que Jesús nos da, la parábola de la oveja perdida, que Él va en busca de esa oveja y cuando la encuentra la trae gustoso de regreso. Y nos enseña en la oración del Padre Nuestro
a pedir perdón, a pedir perdón y a perdonar. Y ahí está el principio del regreso a casa, amado. No necesitas volver a vituperar, no necesitas volver a crucificar a Jesús porque Él ya murió por tus pecados una sola vez. Pero el perdón está ahí. Él no cambia, es un Dios inmutable. Él desea perdonarte, quiere renovarte. Y si tú aún alcanzas a escuchar en esta plática un poco de luz a tu vida y tu conciencia se despierta y empieza a pensar y empiezas a meditar, ¿será que pueda regresar a dulces palabras para Cristo? ¿Será que pueda regresar? Esa es una evidencia de que no estás fuera del alcance de la misericordia de Dios. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, dice Jesús a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y sí, es necesario arrepentirse y volverse a Dios. Así que, si no has blasfemado en contra del Espíritu Santo, es decir, si tú no te has puesto en una posición de decirle a lo que es evidentemente bueno y hermoso que es el Espíritu Santo, llamarlo Belcebú o Espíritu de Satanás, si no lo has hecho, no has cometido el pecado imperdonable. Si aún escuchando esta plática tienes anhelo, se despierta algo en ti, se mueve algo en tus entrañas, una emoción, un sentimiento, ¿qué crees? Te tengo buenas noticias. Aún estás a tiempo de regresar a casa. Y es tiempo de limpiar tu camino. Es tiempo de limpiar tu camino. De mirar de dónde has caído. Y arrepentirse. Porque bueno es nuestro Dios, hermano. Bueno es nuestro Dios. Su misericordia se renueva cada día. Ciertamente tienes un camino largo por regresar. Porque a lo mejor haya muchas cosas de las cuales tengas que pedir perdón. Pero es mejor iniciar ahora. Corta con todo aquello que sepas que está mal y vuelve a casa. Es lo que el Espíritu Santo desea, que regreses a casa. ¿Tienes aún un poco de lucidez? Bien, esa es una excelente noticia, porque quiere decir que esta plática cumplió su propósito y llegó a tu corazón, y es para que vuelvas, para que regreses, para que te levantes y vayas a casa de tu Padre, que te está esperando. No tengas miedo, solamente ocúpate de abandonar aquello en lo cual habías ya recaído, habías vuelto a practicar. Déjalo, abandónalo, basta ya y vuelve a casa, hermano. Padre, muchas gracias, Señor, por esta breve plática, esta breve enseñanza, que tiene el objetivo de decirle a la oveja perdida: ¿me escuchas? ¿Escuchas mi voz? Bien, aún hay esperanza. Aún hay esperanza.
demasiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso estoy aquí, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso te escucho a ti, porque tú pensaste en mí. Gracias, Jesús. Bendícenos, ayúdanos a comenzar a limpiar el camino de regreso a casa. En el nombre de Jesús.